Muy bien, buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a comenzar entonces este tiempo con el estudio de la confesión. Vamos con el artículo número 6 de la caída del hombre, el pecado y su castigo. Muy bien, recordamos que estamos entonces entre los primeros 8 capítulos que son los fundamentos cristianos. La parte de la creación de Dios está entre los capítulos 4 al 6. 4 al 6. Hoy vamos a ver el capítulo número 6. ¿Recuerdan el capítulo 4? La creación. La creación. ¿Okay? Capítulo 5. La providencia. Capítulo 6. Es lo que vamos a ver hoy. La caída del hombre, el pecado y su castigo. Lo que quería decirles es que la naturaleza de la caída está en el párrafo número 1, es decir, ¿qué es la caída en sí? O de alguna manera definir lo que es el pecado. Y los párrafos del 2 al 5 es los resultados de la caída, los resultados de la caída. Bueno, vamos a empezar de una vez con la naturaleza de la caída. Voy a leer el párrafo 1 y empezamos a estudiarlo. Dice: si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, sin embargo no permaneció mucho tiempo en este honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual había sido y también el mandato que les había sido dado, el comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios conforme a su sabio y santo consejo permitir, habiéndose propuesto disponerlo para su propia gloria. Para su propia gloria. Párrafo número 1 entonces nos va a hablar acerca de lo que es la definición del pecado. Hermanos, ¿qué es el pecado? Lo dije varias veces en este párrafo. Transgresión de la ley. Dice en la primera parte que el Señor le dio al hombre todo perfecto, todo recto, lo creó recto, perfecto, le dio una ley justa. Y esa ley hubiese sido para vida si lo hubiese guardado, y lo amenazó con la muerte si lo transgredía. ¿Y qué fue lo que pasó? Transgredió la ley de Dios. No solamente la ley escrita en el corazón del hombre, sino también la ley específica de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El pecado es una transgresión, es un asunto legal. Tiene que ver con un aspecto legal, transgresión de la ley, falla a la ley de Dios. Por lo tanto, todos nosotros somos ¿qué? Pecadores, transgresores, pecadores. Nosotros no nos sentimos pecadores, nosotros somos pecadores. Y eso vamos a ver cómo es que somos y hacemos pecado. Dice que a pesar de que Dios creó, ya lo leí en la primera parte. Fíjense lo que dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Esa es la definición del pecado. Hermanos, el pecado no es un ser. Esto lo hice porque el pecado me sedujo. Fui llevado por el pecado a hacer esto. No. ¿Quién transgredió? Usted. ¿Quién pecó? Usted. No le eche culpa al pecado. El pecado no es un ser. El pecado es una condición. ¿Ok? El pecado es una condición ante Dios. Otra definición de pecado puede ser: el pecado es no conformarse a la ley de Dios. Puede ser, en esta frase podemos decir que es una parte positiva en cuanto al pecado, porque la parte negativa sería transgredir la ley de Dios.
Pero la parte positiva del pecado, o lo menos fuerte como se ve, es simplemente no conformarse a la ley de Dios. ¿Ok? ¿Sí lo ven desde esos dos puntos de vista? No es solamente la transgresión, ir en contra, sino simplemente no sujetarse. Es rebelión. Puede ser una rebelión activa o una rebelión pasiva. ¿Ok? Estamos hablando de que el pecado podemos resumirlo como la autonomía. ¿Qué es autonomía? Sí, yo soy mi propia ley. Yo, no mía, ley, autonomía. Yo soy mi propia ley, yo digo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso fue realmente lo que ocurrió en la caída. El hombre, como la raza humana, en este caso Eva, ya nosotros hemos conocido que su seducción fue, serán como ¿quién? Como Dios. No moriréis, eso fue la mentira de la serpiente, no moriréis, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y en ese momento el versículo siguiente dice, y fue codiciable ese fruto ante los ojos de la mujer. Ella quería autonomía y ella transgredió la ley. Todo fue por no conformarse a lo que el Señor le había dicho. Autonomía puede ser el ser o desear ser ley uno mismo por el deseo de ser simplemente ¿qué? Independiente de Dios y de su ley. ¿Por qué los hombres son contados como pecadores? Es la clave. No se sujetan a la ley de Dios y la transgreden. Hacen todo para ser condenados. ¿Ok? No quieren sujetarse. Por eso hablamos de que el pecado nos corrompió de tal manera que nos alejó en nuestra querencia de buscar la ley de Dios. ¿Cuál fue el primer resultado del huerto del Edén? En la caída, ¿cuál fue el resultado? El primer resultado. Se los olvidó la clase. El primer resultado, hermano, ellos se escondieron de Dios. Se escondieron de Dios. Ellos se dieron cuenta que el Señor estaba rondando por allí y ellos lo que hicieron fue esconderse. El hombre no quiere a Dios, no quiere sujetarse a Dios. Ahora, San Waldron dice, no es necesario que sea una rebelión consciente contra Dios, puede ser la presunción de que en cualquier área de la vida puedo hacer lo que me plazca sin tener en cuenta norma alguna aparte de mis propios deseos. Si me gusta, lo hago. Si no me gusta, no lo hago. Tan sencillo como eso, el relativismo. Bueno, lo que es bien para ti es malo para ella, pero todos se respetan. No, aquí el asunto es que hemos transgredido la ley de Dios. Y eso es lo que está mal. Hay un asunto absoluto. Pero ahora, esto es interesante, dice, Dios lo permitió, hermano. Recuerden, venimos de la clase de la providencia de Dios. Dios ordenó que esto fuera así. Dios no es el causante de esta situación. ¿Quién es el causante de la situación del pecado? Nosotros fuimos los que transgredimos la ley de Dios. Pero si eso, es decir, nuestra condición existe porque precisamente Dios lo ordenó. Si Dios no lo hubiese ordenado, no existiría esto. Pero Él no es el causante en sí. ¿Ok? Todo lo que existe es porque Dios lo ordenó. Si Dios no lo hubiese ordenado, no existiera nada. ¿Ok? Todo. Ahora, Dios le agradó permitir esa situación. Dice, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera ¿qué? En donde se muestra su gloria, su justicia, su misericordia. En Cristo Jesús, hermano. Y su justicia, todo se revela en Cristo Jesús. Su gloria, su misericordia, su justicia, todo, absolutamente todo. La caída del hombre en ningún momento frustró el plan de Dios, sino que siempre estuvo dentro del plan de Dios.
La caída siempre estuvo dentro del plan de Dios. Fíjense estos versículos, Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres, aquí está hablando a aquellos que se postraron delante de la bestia. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes se humillaron delante de la bestia? Los que no estaban escritos en el libro de la vida, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esa oración de, Señor, escríbeme en este momento en el libro de la vida. Yo les corregía, no se dice escríbeme, dice inscríbeme. No, esa inscripción fue antes de la fundación del mundo. Tú no le estás pidiendo algo nuevo a Dios, ¿ok? Entonces, los que adoran la bestia están demostrando que nunca fueron inscritos en el libro de la vida de Dios desde el principio del mundo. Fíjense estos versículos, 1 de Pedro 1, 19 al 20. Dice que hemos sido salvos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ¿desde qué? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los proteros tiempos por amor de vosotros. El plan de redención fue antes de la caída. La caída no hizo en Dios un cortocircuito que lo hizo pensar, ¿ahora qué voy a hacer? No hubo plan B. No hubo plan C, siempre fue el plan de Dios que hubiese la caída. Eso es difícil entenderlo. Dios quería que eso fuese así. Aunque Él no es el culpable de eso. Ni podemos achacarle culpa de todo. ¿Ok? Pero definitivamente Cristo fue destinado, eso es lo que se llama el pacto de redención, que fue en la eternidad pasada, antes de que todo existiese, inclusive que Dios hiciera el mundo, hiciera el cielo y la tierra, ya Dios había determinado un plan de salvación. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vamos a ver los resultados de la caída. ¿Qué podemos resumir de lo que es la naturaleza de la caída? Que el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley de Dios. No solamente es transgredir de manera activa, sino inclusive de manera pasiva, no conformarse a la ley de Dios. La autonomía. Hermanos, cuando usted se comporta autónomamente ante Dios, usted está actuando en pecado. Cuando usted no toma en cuenta a Dios en sus decisiones, no toma en cuenta a Dios en sus actos, no toma en cuenta a Dios para nada en todas las cosas de su vida, usted está pecando. ¿Por qué venimos los domingos a la iglesia? Porque nos obligan. Porque Dios lo ha dicho. Y entonces yo me conformo a lo que dice Dios. ¿Ok? ¿Por qué yo debo pedir perdón al hermano que he ofendido? Voy más allá. ¿Por qué yo debo perdonar al que me ofende? Pero es que no lo siento. Porque es un mandato de Dios. Y yo me debo conformar a la ley de Dios. Yo no hago las cosas porque quiera o no quiera, sino porque Dios lo dice. Y si yo no lo hago como Él dice, si yo no hago lo que Él dice y como Él lo dice, yo estoy transgrediendo la ley de Dios, o en su defecto no me estoy conformando a la ley de Dios. Soy pecador, estoy pecando. ¿Okay? Estoy pecando, una condición. Seguimos. Vamos con el párrafo número 2. Dice: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros con ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. ¿Cuál fue el primer resultado? Que todos hemos muerto. Pero como Adán cayó, todos caímos. ¿Ok?
¿Ok? Entonces se nos está hablando acerca del pecado representativo. El Señor ha dispuesto una cabeza federal que es Adán. Adán era el único hombre y él nos estaba representando a todos. Como él cayó, todos nosotros somos contados como cayendo de la misma manera. Cuando Adán pecó, todos pecamos en él. Pruebas bíblicas para entender esto, muchísimas, hermanos. 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese otro hombre? Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes son las dos cabezas federales presentadas aquí? Adán y Cristo. Pregunto, ¿quién es tu representante? Y a su nombre. ¿Quién es tu representante? Tu representante natural es Adán. Tu representante natural has nacido como descendencia de Adán. Pero por la fe has sido unido a Cristo, que es lo que hemos estado viendo los miércoles, la unión con Cristo. Ahora tu representante ya no es Adán, sino Cristo. Y como Cristo, como el segundo Adán, ¿qué dice cuál es el resultado? Son vivificados. Gloria a Dios. Gloria a Dios, solamente en Cristo. Seguimos. Romanos 5, 17 al 19. Pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores o declarados pecadores. Recuerden, esto es un asunto judicial, somos declarados ante el tribunal de Dios como pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos o se les acreditará ser justos, serán constituidos justos. El Señor en Cristo nos ve justos, no nos ve pecadores, no nos ve transgresores de la ley, sino cumplidores cabalmente de la ley. Toda la justicia de Cristo cumpliendo cabalmente la ley se nos acredita a nosotros, se nos cuenta a nosotros y Dios nos mira a nosotros mirando al propio Hijo de Dios perfecto. Y a Cristo, ¿cómo mira Dios a Cristo? ¿O cómo miró Dios a Cristo? Con toda nuestra imperfección. Una transacción. La obra sustitutiva de Cristo depende de la analogía. Esta parte estoy diciendo que hay evidencias bíblicas de que Dios colocó a un representante por todos nosotros. ¿Ok? Bueno, esto mismo dice, ahora voy a resaltar algunas otras cosas. Aquí dice que la obra sustitutiva de Cristo depende de la analogía del pecado representativo en Adán. Al principio habíamos dicho que la Biblia expone completamente que Adán representa. Ahora estamos diciendo que la obra de Cristo depende de que eso sea verdad, de que Adán sea un representante genuino. Si Adán no fuese representante genuino, no tiene lógica que Cristo sea un representante genuino también. O sea, el peso de la redención de Cristo se basa en que Adán es el representante legal de todos nosotros y que Cristo es el remisor o que nos redime de ese particular. Eso lo vemos en Romanos capítulo 5, 17 al 19. Muy bien, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué Dios determinó que Adán actuara por nosotros? Podemos decir eso, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué, Señor, no me diste la oportunidad a mí? Yo sí te hubiese cumplido. ¿Por qué se me achaca la injusticia de aquel? ¿Por qué se me acredita la injusticia de aquel? Porque así le plació a Dios. Porque eso es justo. Si Dios no hace eso, si Dios hubiese hecho otra cosa, entonces esa otra cosa era justa.
Pero como Dios lo hizo y todo lo que Dios hace es justo, entonces confiamos de que eso es justicia de Dios. Eso es justicia de Dios. Dios no se equivoca, es lo que quiero decir. Esa es la justicia perfecta de Dios. Podemos decir entonces, si es injusto que se me achaquen los pecados de Adán, entonces sería también injusto es justo, por ejemplo, la justificación por la fe en Cristo. Porque Cristo fue el que cumplió la ley, no tú. ¿Es justo que esa justicia que hizo Cristo se te acredite a ti? Delante de Dios sí, por la fe. O sea, si no es justo que Adán, que Adán sea mi representante y todo lo que él hizo se me acredite a mí, entonces tampoco sería justo que todo lo que hizo Cristo se me acredite a mí. Pero lo cierto es que es justo. Lo cierto es que todo lo que hizo Dios es justo. Si no es justo, bueno, ya lo acabo de decir. Vamos con el párrafo 3. La transmisión del pecado. Hablamos entonces como la raíz del pecado o el pecado original. Salmo 51:5 dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estos son versículos que nos hablan de que somos pecadores por naturaleza. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es que malo desde la niñez no. ¿Desde qué momento empieza la juventud? Desde los 12, 13. Ahí empiezan a ser malos. No. Cuando se habla de juventud se está hablando desde muy temprana edad. ¿Qué? Desde pequeñitos. Desde su juventud. Dice: no volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Entonces, los niños son malos. No son angelitos. Tienen una naturaleza pecaminosa, tienen una semilla que cuando brota pecado. Tienen la semilla pecaminosa. Hermanos, cometemos pecados por nuestra raíz. ¿Por qué cometemos pecados? Son evidencias de lo que somos. Mateo 12, 33 al 35, haced al árbol bueno y su fruto bueno, haced al árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Porque de la abundancia del corazón, lo que está externamente es lo que hay interno. Es lo que hay internamente. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? ¿Por qué lo cometemos? Por nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso es lo que nos habla acerca del pecado original. Fíjense, párrafo 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida, transmitida a su posteridad descendiente de ellos mediante generación ordinaria, es decir, el nacimiento que conocemos, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. Qué bonito matiz allí, ¿verdad? Están condenados en toda la desgracia a no ser que Cristo los libre y presente una vez más a Cristo como el Redentor. Vamos con el párrafo 4. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y eternamente inclinados a todo mal, proceden todas nuestras transgresiones. El pecado, por nuestra naturaleza en las cosas espirituales, nos indispone, nos incapacita y nos opone a todo bien, y en vez de oponernos al bien, en vez de inclinarnos al bien, nos inclina al mal. Nos opone al bien y nos inclina al mal.
Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Eso es lo que muchos teólogos llaman el ser regente. Es decir, lo que a mí me rige, lo que yo soy realmente por dentro. Eso me dicta no sujetarme a la ley de Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Voy a explicar un momento ese poder. ¿El hombre puede sujetarse a la ley de Dios? En cuanto a capacidad, en cuanto a actitud. ¿Y usted por qué entonces se sujeta a la ley de Dios? ¿Puede o no puede sujetarse a la ley de Dios? El hombre puede sujetarse a la ley de Dios. Pero cuando aquí dice que no puede, está haciendo referencia a su deseo. A su deseo. Por ejemplo, yo tengo un hijo, bueno, el único, y a mí me dicen, agarra un cuchillo y clávale el cuchillo en el corazón a tu hijo. Pregunto, ¿yo lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer, pero yo no lo puedo hacer, porque es un asunto moral, es un asunto de deseo, un asunto ético, un asunto que me impide, aunque tengo las capacidades, estoy impedido, no puedo realmente. Entonces puede, pero a la vez no puede. ¿Ok? En eso radica el pecado. ¿El hombre puede acercarse a Dios? Sí puede, pero no puede. No quiere, porque es un asunto de querer, no quiere. 1 Corintios 2:14. Pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, podemos hacer un pequeño repaso aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados de la caída? En primer lugar, lo dijimos, tenemos un pecado que se nos ha acreditado por el pecado representativo en Adán, ¿verdad? Se nos acreditó a todos pecados. En segundo lugar, nacimos, porque no solamente se nos acredita, sino que nacemos en condición, en esa condición de pecadores, es lo que dice el párrafo 3. Y el párrafo 4 nos habla de cuál es ese resultado que el pecado opera en todas las personas, cómo los impide ir a Cristo. Reina el pecado en esas personas, no los deja ir a Cristo. Ahora, recuerden, cuando hablo del pecado, a veces lo usamos como una personificación, pero debemos entender que no es una persona, el pecado. No, el pecado me llevó. No, hay que tratar de ubicarlo. O sea, yo no fui porque... O sea, yo pequé porque quise. Debemos entenderlo. Me llevó el pecado en mí, sí, pero es tu naturaleza. Como está escrito, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún no se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otros versículos, Juan 6:37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Lo que el Padre me da, viene. Ninguno puede venir. Si comparamos estos dos versículos, todo lo que el Padre me da, viene. Pero nadie puede venir si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44, Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, si usted ha ido a Cristo, ha sido una obra del Padre, que usted fue, que usted pudo ir. Vamos con el último párrafo número 5. El pecado permanente en los regenerados. Párrafo número 4 nos habla del pecado reinante en los no regenerados. Pecado reinante. Ahora vamos a hablar del pecado permanente en los regenerados, en los que sí son regenerados. Este capítulo niega el antinomianismo, o alguien que es antinomiano. Recordemos, autonomía es yo soy mi propia ley. Antinomiano es sin ley.
Ahora, el pensamiento antinomiano dice lo siguiente: como tú eres cristiano y ya todo lo que Dios te ha acreditado justicia, todo lo que tú hagas en sí no es pecado, no es transgresión de ley. Porque ya Cristo te redimió. El antinomiano piensa así: bueno, todo lo que yo haga, bueno, eso no importa. Pueden ser algunas fallas de carácter, pueden ser simplemente algunas debilidades. No, son pecados. Lo que tú hiciste es un pecado, no lo llames por otro nombre. El antinomiano quiere, no, yo no estoy bajo la ley de Dios y yo todo lo que hago entonces se me va a acreditar como bueno, aunque se ve un poco choreto, pero no importa. Eso a la final, como está bañado por la sangre de Cristo, eso pasa. No. Cuando nosotros cometemos un pecado, sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado y nos debe doler como eso. Y nos debe doler como eso. Usted dice una mentira, usted no crea que porque usted es cristiano, entonces Dios dice, bueno, esa es una mentira blanca porque es un cristiano. No, sigue siendo mentira. Si usted aborrece a un hermano, sigue siendo pecado delante de Dios y debe arrepentirse. Debe considerarlo como un pecado ante la ley de Dios. Está pecando, hermano. Entonces, todas esas cosas debemos entenderlo. Primera de Juan 1, del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ¿le hacemos a quién? A Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Debemos entender que hay un pecado permanente, es decir, la corrupción sigue permaneciendo aún en los cristianos, y que todo lo que usted haga que está en contra, que usted sabe que está en contra de la ley de Dios, sigue siendo del mismo peso pecaminoso. Eso es lo que decía Pablo. Por eso es que Pablo se frustraba, hermanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero lo cierto es que es una cosa confusa. Yo quiero, pero no termino haciendo lo que quiero, sino que lo que no quiero, al final eso es lo que sí termino haciendo. Miserable de mí, terminó diciendo el apóstol. Salmo 51:4, qué increíble. El rey David, un rey conforme al corazón de Dios, pecó. No fue un desliz, no fue una aventura, no fue lo que usted quiera calificarlo. No lo califique de nada más, sino de pecado. Y él lo reconoció. Y cuando él reconoció, hermano, su pecado, tuvo sanidad espiritual. Mientras él no reconocía esa acción como pecado, se secaban sus huesos. Contra ti solo he pecado. Y el pecado va dirigido ¿hacia quién? Hacia Dios, ante la ley de Dios. Fallé. Fallé a Dios. Fue ante Dios. Nuestros actos están contra Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Romanos 7:24. Y veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Romanos 8:21 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, ¿qué condición es mejor para el cristiano?
que tenga prosperidad. Eso es lo que enfatiza la iglesia hoy en día. Tú no tienes prosperidad porque eres pecador. Mientras menos pecados tengas, más prosperidad tengas. Así lo plantean. No, confía en Dios. Entonces todo es la prosperidad económica. Y entonces se olvidan de que la esperanza cristiana no es hacer el cielo aquí, sino el verdadero cielo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y la tierra está esperando eso, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, esta es la doctrina, una doctrina consoladora, que al final de todo nuestra condición va a ser mejor y más bienaventurada que la condición de Adán y Eva. La condición de Adán y Eva era que Dios los creó buenos, pero podían caer, y de hecho cayeron. Ese estado de Adán nos habla de un estado de, muchos dicen inocencia, pero muchos dicen más bien que fue un estado de prueba. Porque si Adán, es interesante cuando usted lee bien el Génesis, porque si Adán no hubiese pecado, hubiese tenido una recompensa. Y eso es lo que hizo Cristo. Recuerden las dos cabezas federales que están en la palabra de Dios: Cristo y Adán. ¿Okay? Adán y Cristo. Adán tuvo un periodo de prueba y él falló. Cristo tuvo un periodo de prueba también y no falló. ¿Y qué obtuvo? Por mérito, por obra. ¿Qué obtuvo él? Vida eterna. Vida eterna. ¿Qué se le promete a aquellos que buscan a Cristo? Vida eterna. ¿Y qué fue lo que se le impidió al Adán después de pecar? Saquemos al hombre del Edén para que no extienda su mano y coma del árbol de la vida. El árbol de la vida era la recompensa por haber sido leal al Señor. Era su recompensa, hermano. Entonces nosotros debemos entender que en este momento nosotros estamos esperando algo mucho mejor que el Edén. Algo mucho mejor, una condición más bienaventurada que el Edén. Ya no es la condición de que, bueno, ya soy libre del pecado, pero puedo incurrir en pecado como Adán y Eva incurrieron. No, ahora es que ya ni siquiera puedo incurrir en pecado. Es una condición más gloriosa. O usted, en la revelación de Dios nos dice que, bueno, después que la gente se vaya o esté con Cristo en el reino, ¿verdad? Se perderán algunos, porque algunos desearán entonces otra vez. No, serán renovados completamente, glorificados a la imagen de Cristo, a la imagen de Cristo. Muy bien, hermano. Eso es lo que hemos visto entonces en cuanto a el artículo número 6, la caída del hombre, el pecado y su castigo. Hermanos, que el Señor nos ayude, nos enseñe, nos guíe a entender, hermanos, en primer lugar, nuestra condición gloriosa que tenemos ahorita, de que no tenemos acreditado pecado a nuestra cuenta por la obra de Cristo. Y si eso no lo regocija a usted, nada lo va a regocijar, nada. Hermanos, de que usted haya pasado a tener la sentencia de juicio ahora a una bienaventuranza de vida eterna, es una cosa que no tiene palabras. Y en segundo lugar, recuerda, hermano, cada cosa que nosotros hagamos que está mal delante de Dios, recuerde, sigue siendo pecado. Debemos arrepentirnos, debemos verlo como algo pecaminoso y que el Señor nos ayude a corregir eso, como Él dice de verdad, y no a suavizar el pecado. No, si es algo que estoy haciendo mal,
Señor, ayúdame, perdóname, y ayúdame a corregir esto para hacer tu voluntad. Amén.